Vamos al estudio del capítulo 6 del libro de Revelaciones. Les comento que este capítulo habla de 6 sellos en vez de 7, porque en la enseñanza pasada vimos que el Señor tomó ese libro con 7 sellos, pero en este capítulo 6 se van a abrir solo 6 sellos. El séptimo sello se va a abrir hasta el capítulo 8. Se vamos a aprender hoy escudriñando qué significan estos sellos y qué nos está mostrando el Dios Todopoderoso nuestro, qué es lo que nos quiere decir y qué es lo que ya, si ya esto lo mostró, si lo está mostrando o nos lo va a mostrar en un futuro. Entonces, pongamos mucha atención, tengan a la mano su Biblia y después revisen también la enseñanza. De este capítulo nos va a introducir en este inquietante tema que siempre se ha hablado de los 4 jinetes del Apocalipsis, de los 4 caballos. Entonces hoy vamos a ver que esos caballos emergen de los sellos que tiene Yehoshua en su mano cuando él toma el libro con los 7 sellos. Cada sello que va a ir abriendo, los 4 primeros sellos, van a lanzar un mensaje alegórico, no, un mensaje simbólico a través de unos caballos. Así que vamos a tratar de entender qué son los caballos. También hay que entender qué son los colores y qué es lo que nos quiere decir todo eso. Pero además, los otros, después de los 4 sellos que representan 4 caballos o están representados por 4 caballos, van a haber 3 sellos más que no son representados simbólicamente por caballos, ni siquiera por una figura animal. Entonces, hay que también poner atención a qué nos está diciendo con esos 3 sellos y si hay una relación entre los 4 primeros y los 3 últimos. Todo eso hay que ver cómo lo vamos a escudriñar, así que amárrese el cinturón y ponga mucha atención a lo que vamos a hoy aprender de Ruach HaKodesh. Dice que debemos comprender que todo esto otra vez es el lenguaje simbólico, o sea, no lo tomemos literal, sino que tenemos que tratar de dibujar ese símbolo que está ahí y entender qué nos está diciendo. Pero ojo, el hecho de que sea simbólico no quiere decir que no se va a convertir en algo literal, en algo real, porque eso es lo que trata el libro de decirnos. Nos habla con una simbología que se va a cumplir. Esto es lo que estoy tratando de decirle. Entonces, antes de adentrarnos en el mensaje, es importante que anoten esto, bien importante. Cuando en la Biblia, en el hebreo, se dice la tierra, es decir, si los caballos vinieron a la tierra o si el mensaje es a la tierra y dice en el hebreo ha'eretz, se está refiriendo a la tierra de Israel, se está refiriendo a esta porción del mundo, ¿sí? Así que si el caballo va a ha'eretz, entonces es algo que va hacia la tierra de Israel, hacia el pueblo escogido de Dios. ¿Me hago comprender? Capte eso. La otra cosa que es importante que capte antes de adentrarnos en las profundidades de este estudio es que cuando se habla en la Biblia del mundo y la palabra que se usa en hebreo es Olam Hasé, entonces se está refiriendo a todo el mundo o a toda la tierra, no a la tierra de Israel. Entonces, ponga atención y lo repito, si dice Ha'eretz, la tierra, se está refiriendo a la tierra de Israel, ¿sí? A Judea, a donde están el pueblo escogido. Pero si decía en la Biblia Olam Hasé, entonces se estaba refiriendo al mundo. Esa diferencia es muy importante porque ahí tenemos que entender hacia dónde van los caballos con sus colores, ¿sí? Vamos entonces a adentrarnos. Ustedes preguntarán, obviamente, bueno, pero ¿cuándo voy a saber si es Ha'eretz o Olam Hasé? La misma Biblia nos lo va a decir.
si está hablando de la tierra y ustedes van a ubicar dónde están ocurriendo los eventos, les va a decir si es en la tierra de Israel o es en la tierra del mundo. Así que vamos a captar eso en el desarrollo del estudio. Antes de adentrarnos, y por eso les pedí en el grupo que se estudiaran o que leyeran el pasaje de Zacarías en el capítulo 1 del 7 al 8 y lo compararan con el mensaje de Juan o la visión de Juan en el capítulo 6 referente a los caballos. Y les pedí que hicieran un análisis si estaban viendo una similitud o algunas diferencias en cuanto a eso. Lo primero que debían notar es que eran caballos. Para Zacarías eran caballos y para Juan son caballos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, si me hace el favor para que cierre el micrófono. Y al final hacemos las preguntas que se requieran. Ok, entonces decíamos, en Zacarías hay caballos y en Juan hay caballos. Entonces aquí hay un paralelismo bíblico que el Señor nos está mostrando que esto que Juan ve, tiene una similitud con algo que ya Zacarías vio. Pero también había una gran diferencia que yo esperaba que ustedes notaran. Y creo que sí la notaron. Hay una diferencia en los colores de los caballos. Zacarías empieza con un caballo rojo y termina con un caballo blanco. Si no lo notaron, después revísenlo en la Biblia. Zacarías empieza con un caballo rojo en la noche y Juan va a empezar con un caballo blanco. Zacarías va a terminar con un caballo blanco y Juan va a terminar con un caballo moteado. Moteado es que tiene dos colores. Pues, moteado es como blanco y negro, por decirlo. Entonces vamos a leer un poquito lo que dice el de Zacarías y vamos a tratar de escudriñar porque esta es la base para ir entendiendo lo que va a venir con Juan. Dice en Zacarías 1, 7 al 8, en el 24º día del 11º luna, o sea, del mes 11, el luna de Shevat, eso es en enero, febrero. Estamos hablando del mes 11, nos lo dice la misma Biblia. El Shevat para nosotros en el gregoriano, el calendario gregoriano es enero, febrero. Dice, en el 24º día, el día 14, había una luna llena. El segundo año de Darío, este mensaje, denme un segundo. Isidora, ok, bienvenida Isi. Vamos otra vez. Ok, leemos a Zacarías 1 del 7 al 8. En el 24º día del 11º luna, del mes 11, el mes de Shevat, que es enero-febrero, en el segundo año de Darío, ya eso nos da una ubicación histórica, ojo. Este mensaje de Hachén vino a Zacarías, el hijo de Beraquía, el hijo de Ido, el Nabí, que quiere decir profeta, diciendo, vi en la noche, tenemos que captar que está diciendo que lo vio en la noche, y yo vi ahí frente a mí a un hombre montando un caballo de color rojo, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había otros caballos rojos, moteados y blancos. Primero, Zacarías está en este momento, está en Jerusalén, está en Judea, está profetizándole a la tierra, es decir, al territorio de Israel, a los que estaban allí tratando de levantar el templo, que estaban desanimados, y es una lucha que él tiene allí y Dios le trae esta visión para que él se la transmita a ellos, ¿sí? Entonces ahora vamos a tratar de entender qué es lo que Dios le está poniendo a Zacarías para que él lo transmita a los que están en ese momento en Judea. Zacarías está en Judea, habían salido ya de Babilonia y están en Judea. Entonces, te sentaste, ok, tenemos compañía aquí.
Muy bien, entonces tenemos ahora que Zacarías se está ubicando dentro del territorio de Judea, así que todo lo que va a hablar es para Judea, ¿sí? Para la tierra de Israel. Y el mensaje lo recibe en un momento de crisis que había tratando del pueblo de levantar el templo, que ya muchos no querían. Entonces, Dios le manda esta visión. Entendamos esta visión que es recibida por Zacarías 500 años antes de la de Juan. ¿Qué viene a definir lo que es este caballo rojo? Y este es lo simbólico que se va a trasladar ahora a lo literal. Cuando él dice que vio el caballo en la noche significa bíblicamente la angustia. Cuando uno está en la oscuridad, incluso cuando se nos va la luz aquí, que todo queda oscuro, ¿cómo queda uno? Que no ves, no sabes por dónde vas a caminar, ¿sí? No tienes temor de chocarte con algo, no tienes sentido de orientación, entras en angustia. A eso se refiere la noche, a la oscuridad. El caballo en la Biblia siempre ha significado guerra. Cuando ustedes ven un caballo que se menciona en la Biblia, es que va a haber una guerra o hay una guerra, ¿sí? Entonces, caballo significa guerra, noche significa angustia. El color del animal, de la figura que se está presentando, es rojo. El rojo significa sangre. Para los hebreos el rojo es pecado, es un color que no usan, que no aprecian. Por eso que todas las cosas de ellos más o menos son en blanco, en azul, en verde, todo, cualquier color menos el rojo. También significa muerte. ¿Por qué tiene ese sentido tan duro el color rojo para el hebreo? Porque es que cuando cuando Adán salió hacia el mundo, ahí sí es el Olam Hazé, el mundo, Adán sale, Adán no era un humano hecho con sangre. Acuérdense de ese estudio de Génesis. Era un humano hecho con Zelen. Zelen es luz, resplandor de luz de Hashem. Pero cuando salió y se estableció en el Olam Hazé, en el mundo, entonces él de alguna manera pasó a fluir sobre él sangre. O sea, ya era un pecador, se convirtió en pecado. Entonces la sangre para el pueblo hebreo, para la Biblia, significa pecado. Así que ahora tenemos en la visión de Zacarías un caballo rojo que sale en la noche, está significando es una guerra que va a entrar en angustia. ¿Quién? La gente que vive en la tierra donde está hablando Zacarías. ¿Y qué es lo que va a traer esa angustia y esa guerra? Pues sangre, ¿sí? Muerte. Entonces este caballo representó la destrucción del templo de Jerusalén por Nabucodonosor. Eso ocurrió en el 587, pero Zacarías está hablando de esto después del 587, 70 años después está hablando de ese caballo rojo. Entonces me preguntan, pero entonces es una visión que él está viendo en el futuro. No, es una visión que ya pasó, que Dios quiere mostrársela para que le haga recordar a ese pueblo que ahora está en rebeldía con lo de la construcción del templo, que Dios envió un caballo que provocó la angustia y destrucción y muerte. ¿Sí? Eso es lo que le está tratando le muestra a Dios para que a su vez el profeta se lo muestre a el pueblo. El jinete que cabalgaba ese caballo de sangre y muerte en la noche de angustia que cayó sobre Jerusalén era Nabucodonosor. ¿Sí? Denme un segundo. Así que ahora tenemos una visión que se nos está dando
a través de la figura de un caballo en la noche y que nos va a representa a ojos del... Oh, perdón, un segundo. Ok. Y esta visión a ojos de Zacarías lo que está representando es algo que ya pasó 70 años antes cuando fueron removidos de la tierra y llevados en cautiverio a Babilonia. ¿Sí? Entonces, regresemos a la visión. Ya entendiendo que el caballo vino en la noche y era rojo, entonces ya nos da la idea de que Zacarías está viendo algo que ya pasó, pero que Dios quiere recordárselo, ¿ok? Dice, el cual estaba entre los mirtos, este caballo estaba entre los mirtos que había en la hondura. Y luego dice, y detrás de él había otros caballos, rojos, moteados y blancos. Entendiendo ya el primer caballo, usted se puede imaginar qué es lo que está hablando de esos otros caballos. ¿Qué son los otros caballos? Ya usted sabe que el caballo, sea el color que traiga, es guerra, ¿sí? Es guerra, es espada y si viene en la noche es angustia. Entonces ahora tenemos que entender qué significa el moteado y qué significa el blanco, pero todo caballo es guerra. Entonces, entendamos qué quiere decir, que si ya sabemos que era un caballo que vino en la noche y que era rojo, que trajo angustia y que trajo muerte y que su jinete, en ese caso fue Nabucodonosor cuando destruyó Jerusalén y se los llevó cautivo, pueden imaginarse toda la angustia que hubo en ese momento. Ahora entendamos qué quiere decir que el caballo estaba entre los mirtos que había en la hondura y vamos a tratar de entender qué eran los caballos que venían con otros colores. Bien. Sucede que en el siglo VII, estamos hablando de un poco antes de Zacarías, el reino de Judá, con su capital en Jerusalén, estaba siendo presionado por imperios. Todos los tenían sumido, es como si tuvieras... Mirto es una flor bonita, como la que puse acá, como si tuvieras una flor y tuvieras un poco de caballos pisoteándole alrededor, ¿sí? Estaba el imperio asirio por el norte, el imperio egipcio por el sur, el imperio babilónico por el oriente. Entonces todos los caballos estos pisoteaban alrededor del mirto. El mirto estaba metido en una hondura y el mirto es el pueblo escogido, ¿sí? Esto es lo que está viendo Zacarías y Zacarías lo está trasladando al pueblo que estaba reacio a lo de la construcción del templo. Entonces, detrás del caballo rojo venían otros caballos. ¿Qué quiere decir estos caballos? Ya sabemos que todo caballo significa guerra. O sea, los caballos rojos traen sangre y guerra. Pero si ya vino Nabucodonosor, que fue el primero caballo rojo, ¿cuáles son los otros caballos rojos? Pues los otros caballos rojos fueron todo el tiempo que pasaron los hebreos en Babilonia, en donde la descendencia de Nabucodonosor siguió ejerciendo intrigas y muerte sobre los babilonios, ¿sí? Recuérdense todo lo que ellos pasaron, lo que Daniel vio o tuvo que decirle sobre la visión que tuvo el hijo de Nabucodonosor. Se rieron de ellos, tomaron los tesoros del templo, los vasos, etc. Todo eso era una situación de intrigas y mataban a cualquiera. Decían, bueno, si tú no te postras ante la estatua de Nabucodonosor, mueres, si no te postras, te echan a los leones. O sea, pura situación de angustia por esos caballos rojos que eran los mismos babilonios. Luego dice que él vio que detrás de esos caballos rojos, después que vino el rojo, vinieron otros rojos y vinieron unos moteados. Moteados es un caballo que es entre blanco y negro, así, no sé cómo le decimos acá, pinteado, moteado, le decíamos en el interior. Un caballo que tiene manchas. Este caballo igual sigue siendo un caballo de guerra, pero si tiene manchas blancas, entonces es un caballo que lleva una guerra más suave, no tan agresiva, no tan angustiante como si fuera rojo. Y esto es lo que Dios le está mostrando a Zacarías, es el imperio persa. Ciro viene, ataca a Babilonia,
toma Babilonia. Obviamente que los hebreos que están ahí en ese momento, los judíos que venían de Judea, y por eso se llamaban judíos, por un lado porque eran de Judea, y judíos porque creían en un solo Dios. Entonces, ellos son angustiados por esta guerra entre los persas, quitan el poder a los babilonios, pero tampoco fue tan malo para los hebreos. Por eso la guerra es de un color blanco oscuro, ¿sí? Es un caballo blanco, guerra, caballo, pero ahora trae blanco, que significa también paz. Y ahí es donde surge Ciro, y es Ciro el que los manda por orden de Dios a regresar a Judea. Entonces, luego viene Zacarías y menciona a los caballos blancos. Termina hablando del caballo blanco. Resulta ser de que el caballo blanco es los griegos. En el jinete, que en este caso es Alejandro Magno, vienen con los griegos, acaban con los persas y no hay guerra contra Judea, no hay guerra contra el pueblo escogido, como vamos a ver. Por eso es un caballo blanco. Yo espero que me haga entender, ¿sí? Entonces, esto es lo que Zacarías está viendo y se lo transmite al pueblo diciéndole, en mis palabras, miren lo que pasó cuando Nabucodonosor, miren la angustia que pasamos en Babilonia, miren cómo tuvimos que pasar por la guerra de los persas y los babilonios, miren cómo el Señor hizo que Ciro nos regresara, y miren cómo después de estar allí vino otro caballo blanco y hubo paz. ¿Se dan cuenta cómo dice la visión toda? Entonces, esto es lo que es la visión de Zacarías. Inicia con un caballo rojo y termina con un caballo blanco. Todo lo que está viendo Zacarías es sobre el pueblo escogido, y es un periodo de transición entre la angustia de la guerra hacia la paz, pero también a través de guerra. O sea, el caballo que viene es un caballo que estaba haciendo guerra, solo que no hizo guerra contra ese pueblo escogido. Eso es lo que está mostrando Zacarías. Y bueno, con la esperanza de que me haya hecho entender, vamos a entrar entonces en la visión de Juan. Acuérdense nada más que Zacarías empezó con un caballo rojo que se fue destiñendo hasta quedar blanco. Ahora Juan va a empezar en un caballo blanco, ¿sí? Entonces vamos a tratar de escudriñar esto. Otra cosa, antes de adentrarnos, es que cada caballo que mostró en Zacarías era un imperio, ¿sí? Un imperio. O sea, ponga la atención, un imperio, un sistema que se estaba estableciendo sobre el pueblo escogido, ¿ok? Entonces dice el capítulo 6, ya entrando al capítulo, dice capítulo 6, 1 al 2. Dice así: a continuación vi al Cordero romper el primero de los 7 sellos. Acuérdense que vimos en la enseñanza pasada que Yehoshua está tomando el rollo que él mismo había escrito y que nadie había posible arriba, abajo, en el mar, debajo del mar, nadie podía tomarlo, él mismo lo toma, y ahora él es el único que lo va a abrir. Entonces decimos, a continuación vi al Cordero romper el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno. Hago un paréntesis. ¿Quiénes son los seres vivientes y cuántos seres vivientes eran? Acuérdese de eso si no revise la enseñanza pasada. Los seres vivientes son cada una de las agrupaciones humanas que se conformaron y se acuerdan que fueron distribuidas al norte, al oriente, al sur, al este. O sea, ahora cada ser viviente, o sea, cada grupo humano es el que va a decir con voz de trueno, en este caso a Juan, ven, mira, o sea, mira lo que va a salir de aquí. Y dice Juan, miré y allí delante de mí estaba un caballo blanco. En griego la palabra que aparece es leukos. Vamos a aprender un poquito también de esto. Juan lo que está viendo es un caballo blanco, o sea, ojo, Juan está viendo una simbología. No vio que un caballo blanco salió del rollo cuando se abrió, ¿sí? ¿Me hago explicar? O sea, no es que Juan salió un caballo, está viendo una simbología. Pero ya como Zacarías nos mostró
¿Qué significa la simbología? Juan lo que está viendo es que alguien que hace guerra, ¿sí? Dice el caballo blanco, el color en griego es leucos. Dice, y el jinete tenía un arco y le fue dada una corona y se fue cabalgando como un conquistador a conquistar. Entonces, ahora vamos a tratar con los parámetros que ya nos dio Zacarías, descubrir de qué está hablando. Acuérdense dónde terminó, dónde empezó Zacarías y dónde terminó. El caballo blanco visto en Juan, caballo, guerra, ¿sí? Es el primer caballo que él ve, a diferencia que el primero allá que vio Zacarías fue rojo. Aquí Juan lo ve blanco, que el caballo en hebreo es sus, es un sus blanco, es un sus labán en hebreo. Y en griego es leucos, significa luz. Lo que él estaba diciendo era un caballo de luz muy brillante, una luz blanca, era lo que estaba viendo Juan. En hebreo, los hebreos son más categóricos, es labán, es blanco, ¿sí? Los griegos son un poquito más complicados en los colores y por eso no se va a entender mucho el color, que si es amarillo, no hemos visto un caballo amarillo, pues vamos a entender un poco más de eso. El caballo labán es blanco y ellos le decían es color luz, decían los griegos. Por eso que yo siempre digo que el griego es el que nos distorsiona un poco el escudriñar en la Biblia. El color blanco representa paz, o sea, shalom. Es decir, cuando tú dices shalom, tú estás paz y salvo, no le debes a nadie, estás paz y salvo con todo. Es decir, tienes una deuda pagada, no hay ninguna confrontación con nadie porque tus deudas están pagadas, está shalom. Y este caballo sigue representando guerra, ¿sí? Es la representación de una guerra pacífica, es una guerra que puede haber terminado y que este jinete viene a hacer paz en vez de guerra, ¿sí? Pero el caballo es guerra, solo que en su color está diciendo, estoy en guerra, pero contigo estoy en paz. O sea, tú estás paz y salvo conmigo. Es lo que está tratando de decir. Quiere decir esto que contra esa que ve el caballo blanco no va a guerra, pero está haciendo una guerra alrededor. ¿Quién era ese caballo y ese jinete? De acuerdo a lo que nos enseña Zacarías, estamos hablando de Alejandro Magno, mismo que está hablando y está viendo Zacarías con el caballo blanco. Alejandro Magno fue uno de los líderes mundiales más reconocidos de la historia. Fue un rey de Macedonia, de Grecia, en el 336. Sus conquistas militares lo llevaron a ocupar un lugar en la historia. Si usted lee lo de Alejandro Magno, es una cosa impresionante. Es un joven de unos 30 y tantos años y en solo 10 años conquistó el mundo conocido de aquel entonces, con solo 33 años. Entonces, eso lo pone a él con una corona en la historia, ¿sí? Si regresamos al versículo, vamos a ver que el jinete llevaba una corona. También el jinete llevaba un arco, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el arco? Pues los expertos en la arquería eran los persas. Alejandro Magno salió a conquistar el territorio de los persas. Ya eran los que habían tomado el territorio de los babilonios. Ahora viene él y les quita el territorio. Y cuando ponen a este personaje con un arco en la mano, es que tiene el arco tomado, es que tomó a los persas, tomó el control de lo que era el imperio persa. Así que él sale. Lo que tenemos que ver acá es que cuando él sale, él tiene que ir del norte, viene desde el norte y va a ir a conquistar todo lo que era Babilonia, luego pasa a conquistar Egipto y cuando va para Egipto tiene que pasar sí o sí por Israel. Pero resulta interesante lo que uno encuentra en el Talmud, en los Midrash, en la tradición de los hebreos, que cuando Alejandro Magno llegó a Israel,
a la tierra de Judea, no atacó a los judeanos, no atacó al pueblo escogido. ¿Por qué ocurrió esto? Está en el Talmud. Él no lo atacó porque ya Dios había puesto en sueños, en una visión, que él viera a un sacerdote con la indumentaria que Dios había establecido para los sacerdotes del templo, lo vio y Alejandro se postró en la visión ante ese sacerdote, en el sueño. Así que él se encuentra cuando va a entrar al territorio de Israel con un sacerdote. Pero fíjense qué interesante que lo pueden encontrar en el Talmud, también lo pueden encontrar en libros de historia como el de Flavio Josefo, un historiador hebreo, que el sacerdote también había recibido una visión de que venía Alejandro y que Dios le dice en esa visión que él tenía que salir a recibirlo con toda su indumentaria de sacerdote. Así que cuando Alejandro venía desde Macedonia, acabando con todo lo que era Turquía, acabando con todo lo que... y agarra para ir a Egipto, a conquistar Egipto, pasa por Israel y todo lo que estaba enfrente de Alejandro era arrasado. Pero cuando él llegó allí, se encontró que el sacerdote, el sumo sacerdote, salió al frente y él ve la visión aquella, se acuerda de lo que viene en esa visión y se va a bajar de su caballo y se va a postrar. Fíjense lo que dice en el libro de historia de Flavio Josefo, un historiador hebreo. Dice que uno de los generales de Alejandro Magno se quedó impresionado porque este hombre viene acabando con todos los países y cuando llega aquí un solo hombre lo hace bajarse y postrarse. Bueno, Alejandro dice que se bajó de esta manera, dice, no hice una referencia porque el general está cuestionando, pero ¿cómo te vas a poner de rodillas ante este hombre? Y Alejandro le dice, no hice una reverencia ante él, ante el sacerdote, sino ante el Dios que lo ha honrado con el sumo sacerdote, porque esta es la persona que vi en mi sueño y es de la misma apariencia. Entonces, Alejandro lo que estaba viendo era lo que Dios ya había puesto. O sea, este caballo que venía haciendo guerra, allí se convirtió en un caballo blanco. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces lo que va a venir es paz sobre Israel. Todas las demás naciones fueron arrasadas. Egipto terminó siendo arrasado, hasta la India fue a dar Alejandro Magno y arrasó con todo. A Israel no lo tocó, a la tierra de Judea no la tocó. En agradecimiento, los sacerdotes de Israel le dijeron a Alejandro que a partir de ese momento, en esa época o en ese año, iban a ponerle a los niños israelitas el nombre de Alejandro. Y hasta hoy el nombre de Alejandro es un nombre hebreo. Y yo agrego, a partir de ahí vienen todos los nombres en griego que hay para los profetas. Por ejemplo, Juan, que le ponen Juan, griego, es Johanán. Y así vienen todos el que se llamaba, ¿qué otro nombre? Bueno, ponga el nombre que usted quiera. Hoy Pedro, Felipe es nombre griego. Entonces ellos, todos estos nombres que eran hebreos, los cambiaron al griego. Alejandro, además de llevar en su mano el dominio sobre los persas, en su corazón llevaba el helenismo. Así que entra el helenismo a través de los nombres, y acuérdese lo que significan los nombres en la Biblia, la fama. El cambiarse los nombres de hebreo a griego fue entregar la fama del pueblo a la fama de Grecia. Entonces, hay un cambio sutil y espiritual que aunque no hubo una guerra con espada, ya se metió una guerra espiritual. Luego vamos a ver déjame un segundo para quitar esto de aquí. Ya. Luego vamos a ver que van a abrir, va a abrirse el segundo sello, el que está abriendo es Yehoshua, va a abrir el segundo sello y ahí viene el segundo ser viviente, viene el segundo ser viviente, o sea, el segundo grupo humano aquel, y le va a decir a Juan, ven Juan, mira, y entonces
Juan ve que sale otro caballo. Ojo, otra vez, no está saliendo del papel un caballo, es una visión simbólica. Juan está viendo que está saliendo otra guerra, ¿sí? Y esta sí es una guerra seria porque dice, es un caballo rojo, pirros. Pi, que es como fuego, pi, que por ejemplo usted oye pirotécnico, pi es fuego en el griego, pirros. Y le fue dado poder a su jinete, a este caballo. Juan está viendo que sale una guerra y que es violenta, y le fue dado poder a su jinete para eliminar la paz de la tierra. Ojo, aquí dice Haaretz, no dice Olam Hazeh. Está diciendo la paz de la tierra de Israel. Entonces, vayamos ubicándonos porque de pronto aquí vamos a perder algunas cosas que hemos aprendido en las iglesias donde hemos recibido algún tipo de enseñanza sobre esto. Dice, y le fue dado poder a su jinete para eliminar la paz de la tierra. Acuérdense que el caballo blanco había introducido la paz. Este viene a eliminar la paz. Y a hacer, fíjense lo que va a hacer además, a hacer que las personas donde en esa tierra se matasen las unas a las otras. Le fue dada una gran espada, o sea, una espada que iba a alcanzar por un gran tiempo o mantener la guerra por un gran tiempo. El color rojo en el hebreo es Adom, es diferente a lo que decía el griego, porque acá el griego te dice pirros y en realidad el pirros significa fuego, entonces es un caballo color fuego. ¿De qué color es un caballo color fuego? ¿Sí? No se puede quedar perdido porque el fuego para mí es de un color amarillo, anaranjado, quizá un poco blanco, no sé, pero acá lo ponen rojo totalmente. Tiene que ser que estaba viendo carbones rojos, no la sabría decir. El punto es que para ellos es el color pirros en griego, para el hebreo es Adom. Y Adom sí tiene un sentido. Adom viene, es las mismas palabras de Adán y de Adamá. Es rojo, o sea, rojo es pecado, es sangre. Entonces, sangre es muerte. Así que este caballo lleva guerra, lleva muerte. Y el jinete lleva una gran espada, o sea que la guerra va a ser larga. Y también dice, y va a hacer que la gente se maten unos a otros. O sea, la gente que está en la tierra, donde va a caminar ese caballo, o va a cabalgar ese caballo, esa guerra, se va a matar entre ellos. ¿Cómo se explica esto? Bueno, tenemos que ver que primero Alejandro ya había establecido una paz con Israel, con el resto fue espada, pero con la tierra, con la tierra de Judea fue paz. Ahora este caballo lo primero que dice es que viene a quitar la paz, fue lo primero que dijo el versículo o el pasaje. Lo primero que viene a hacer es quitar la paz. Entonces, ¿qué ocurrió? A la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió en 4 generales. Los generales mismos se peleaban entre ellos los territorios que se habían conquistado. Acá en este gráfico se los pongo. Miren todo el territorio que había conquistado Alejandro Magno. Desde acá de Grecia pasa por Turquía, se toma todo lo que hoy día es Irán, se va hasta la India, pasa por Israel aquí y se toma todo lo que es Egipto. Entonces, era un territorio inmenso. Algunas historias cuentan que Alejandro fue envenenado, él murió acá en Babilonia por ambiciones de algunos de estos generales. El punto es que muere Alejandro, ¿sí? Y con la muerte de Alejandro viene una lucha entre los generales, estos 4 generales. Y de estos 4 generales, ellos se autodenominan, se autonombran reyes. Y de estos, el que vamos a ver que que va a quitar la paz que había establecido Alejandro con Israel es el rey Seleuco, perdón. Entonces, este Seleuco es el que está en este territorio, lo ven acá, este territorio,
y Ptolomeo toma este territorio. Las ambiciones de Seleuco llevan a romper la paz, porque Ptolomeo, los Ptolomeos que están aquí, de donde viene a propósito Cleopatra, que no era egipcia, sino griega, viene de aquí Ptolomeo y establece una relación, siguiendo lo que había establecido el caballo blanco, es decir, Alejandro. Los Ptolomeos siguieron siendo un caballo blanco para Israel. Se llevaban bien, al punto de que los reyes de Egipto, los Ptolomeos, pidieron a los sabios de Israel que les tradujeran la Biblia al griego para ellos tenerla y ponerla en la biblioteca de Alejandría y que todo el mundo que hablara griego pudiera estudiar y conocer más de la Torá. Es de allí que sale la Biblia que todos conocemos como la Septuaginta. Entonces había una relación buena, o sea, no había, los Ptolomeos mantuvieron el caballo, por decirlo así, pintado de blanco con Israel. Pero este señor acá, este reino de acá, ambicionaba lo que tenía Ptolomeo, la riqueza de Egipto. Así que pasa con toda su caballería a tomar el territorio de Ptolomeo. No estamos hablando de que estaba tomando Israel. Israel estaba en el medio. Así que cuando va a pasar por Israel, roba la paz de Israel. ¿Sí? Pasa por ahí y va hasta Egipto a quitarle el territorio a los Ptolomeos. Entonces, esta dinastía de reyes, que no eran reyes, sino se autodenominaron reyes, Seleucidas, fueron 7 reyes, por eso la espada larga, 7 reyes. Esos 7 reyes Seleucidas van a causar 6 guerras que van a pasar sobre Judea. Imagínense ustedes la situación de alguien que está, imagínense una pelea de 2 personas y que uno está en el medio tratando de pararlo. No, Israel no lo paraba, pero no tenía ninguna manera de pararlo. Sencillamente iba a recibir golpes cada vez que pasaban esta gente por allí. Y iban a estarse peleando por años. 6 guerras hubieron, 7 guerras, 6 guerras cuando entre ellos se dan, y 5 veces, póngase a imaginarse eso, 5 veces Judea pasó de manos, ¿sí? Estaban con los Ptolomeos, los Seleucidas la quedaban, venían los Ptolomeos, se la quitaban, venían los Seleucidas, se la quitaban, 5 veces aproximadamente, o al menos 5 veces, en un periodo de 100 años. Ahí no hubo paz. La paz fue quitada, tal cual. Entonces, acá viene la parte espiritual que ya había sembrado Alejandro, no con espada, pero sí en la parte espiritual. Entra la ambición del helenismo en el sacerdocio hebreo. Y a pesar de que se llevaban mejor con los Ptolomeos, ese sacerdocio quiere unirse al rey Seleucida, al rey de acá de Siria, la parte de Siria. El otro estaba en la parte de Egipto. Así que va a negociar con el 7º rey, ¿sí?, que está conduciendo el caballo rojo sobre la tierra. Entonces, le dice al rey Seleucida que le entregaría parte de los tesoros del templo. Póngase a analizar esto. Le entregaría parte de los tesoros del templo y lo ayudaría a impulsar el helenismo sobre los judíos a cambio de riqueza y poder sobre Judea. Aquí viene la parte donde dice que van a matarse las personas entre ellos, ¿sí? Primero el caballo rojo, la espada larga, son 100 años, se robó la paz y ahora viene la muerte entre las personas de la tierra, ¿sí? Por las ambiciones que sembró el helenismo. Entonces el 7º rey, tomando ya control, porque el mismo sacerdocio abrió, toman el templo y empiezan a hacer el sincretismo. Le dicen primero al pueblo de Judea: lo que pasa es que el Dios de ustedes, Hashem, Adonai, es Zeus. Así que aquí tienen que hacerle los sacrificios a Zeus a la manera griega, a la manera helénica. Y en adelante se van a eliminar las escrituras judías,
se van a abolir las regulaciones concernientes a la alimentación. Aquí todo el mundo va a comer puerco, se elimina el Shabbat, se elimina la circuncisión. Póngase a pensar un poco cómo estaría la situación de esa tierra. Pero además era una tierra dividida, gente que se alió hacia lo que era el helenismo y gente que quería mantener la Torá. Y es ahí donde surgen los macabeos. Los macabeos vienen de un sacerdote asmoneo, ¿sí? De la casa asmonea, de las 24 castas sacerdotales. Y este señor, este sacerdote, Matías Asmoneo, tenía 5 hijos. Y él, el rey Seleucida, ya para el año 160 y tantos, antes de Yeshua, habían establecido que en cada ciudad había que levantarle un altar a Zeus y sacrificar animales en cada ciudad. Cuando llegaron a la ciudad de este señor, Matías, de la casa sacerdotal asmonea, el enviado del rey Seleucida, que iba acompañado de hebreos, judíos de Judea, hebreos, le dicen a Matatías, tú como eres aquí el líder, encárgate de que aquí se dé el sacrificio. Imagínate decirle a un sacerdote que sí estaba en la Torá, que ahora sacrificaran los animales impuros y quisieran el sacrificio no a Hachén, sino a Zeus. Este se opone, mata al enviado del rey Seleucida y mata también a los hebreos que estaban con él, y ahí se arma una guerra que va a durar 3 años, en donde ganan los macabeos, ¿sí? Y los macabeos, después de 3 años de una lucha de guerrilla, porque fue una lucha de guerrilla, Seleucida perdió con ellos porque Seleucida marchaba como ustedes ven en las películas romanas, en grupos, con sus lanzas y su espada, esperándose encontrar a otro igualito enfrente, y no era así. Estos le salían de las montañas, de los bosques, era una guerra de guerrilla contra un ejército, y lo diezmaron y los cansaron. ¿Sí? 3 años después toman Jerusalén, los macabeos. Ahí es donde viene la famosa fiesta de Hanukkah, que es la festividad por la cual se dio aquel, dicen, milagro, que es que la menorá, que casi no tenía aceite, duró con ese poquito de aceite un montón de días, y eso le dio la fortaleza a la gente de ver que Dios estaba con ellos, al grupo de los macabeos, y lograron levantarse y tomar eso. Los Seleucidas se van. Posteriormente pasan años en los que los macabeos están basados en Torá, rigiendo, pero viene de ellos una descendencia de ellos mismos que empiezan a amar el helenismo, amar el poder, y se convierten, ya olvidan la Torá y van a tomar territorios, y empiezan a tomar territorios y se convierten en un reinado. Pero hicieron algo peor, se hicieron reyes y sacerdotes. O sea, el rey era el sacerdote, sumo sacerdote. Se tomaron todo, se hicieron ricos, hicieron a una clase social poderosa que fueron los saduceos, y se crearon entre ellos un reino que se mantuvo por casi 100 años entre los macabeos y el reinado de ellos, a sangre y espada, porque todo aquel que se oponía era muerto por ese judío, por decirlo así, macabeo, o de origen macabeo, que ahora eran los amoneos. Entonces mataron muchísima gente, mataron como 800 fariseos, todo eso está en la historia, mataron 20.000 gente que hasta ahora estaba leyendo un artículo del 2018 de que encontraron en unas excavaciones en Judea una fosa común donde había un montón de gente, niños, mujeres, hasta fetos, o sea, mujeres embarazadas, muertas por el rey Jasón, que fue el último de estos reyes asmoneos. ¿Qué estoy diciendo con esto? El cumplimiento del versículo que dice, y se matarán en la tierra hermanos con hermanos, más o menos esto, ¿sí? Y la espada larga, ustedes la ven, hubo un periodo donde se quitó la paz por 100 años, y hubo un periodo donde se está peleando la misma gente casi otros 100 años. O sea que hubo
un caballo que estuvo cabalgando, por decirlo así, simbólicamente, por casi 200 años, donde no hubo paz para esa tierra. Entonces se eliminó la paz de la tierra y se hizo que las personas se matasen las unas a las otras. Le fue dada una gran espada, una espada que duró por 200 años más o menos. Hasta que ahora entramos al versículo 5, al capítulo 6, y dice, cuando abrió el tercer sello, oí a la tercera criatura, o sea, al tercer grupo humano, aquel que ya habíamos visto en el capítulo 5, que decía, venga y vea, le dice a Juan. Juan dice, miré y vi un caballo negro. No es que otra vez, repito, no saltó un caballo negro del libro. Juan está viendo otra guerra y ahora la está viendo de color negro, angustiosa. Y dice, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz de en medio de las 4 criaturas que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a entender qué es lo que nos está diciendo. Caballo negro, caballo, guerra todo el tiempo, negro el color chajor en hebreo y oscuro, o sea, negro, angustia. Entonces, este caballo va a llevar otra guerra, pero angustiosa, ¿sí? Aquella fue una guerra terrible también, pero esta nos trae otro panorama. Veamos de qué se trata. Estando ya los seleucidas afuera, estando un reino israelí posicionado que se posicionó a punta de sangre matando a sus propios hermanos, empiezan a pelearse entre ellos y si usted analiza eso, ese periodo de tiempo entre, fíjense para que tenga una idea, entre lo que es el regreso a Judá desde Babilonia, regreso a Judá, y el último profeta, ¿cuál fue el último profeta? Malaquías. Después de Malaquías hubo un silencio. Dice, los 400 años de silencio de Hashem. Bueno, en esos 400 años de silencio está ocurriendo todo esto. 200 años en que entra el caballo más los otros 200 años que pasaron ellos con Zacarías. Estamos hablando de unos 400 años en que Dios hizo silencio, se apartó ya hasta que llegó Juan el Bautista. El caballo negro, retomemos. En el año 63, ponga atención a las fechas, en el año 63 el general romano Pompeyo sitia Jerusalén. ¿Por qué sitia Jerusalén? Porque había una guerra civil entre hermanos, y no solo de palabras, sino literal. Aristóbulo y Hircano eran hermanos. Oyó los nombres Aristóbulo y Hircano, eran nombres griegos, pero en realidad eran hebreos. Eran hijos de Salomé, otra que era también hebrea, pero tenía nombre griego. Estos dos hermanos, salidos de la misma matriz, se estaban matando entre ellos. Cada uno levantó un ejército y se peleaban. ¿Por qué se peleaban? Por el poder, por el reino y el sacerdocio. Por eso se peleaban. Entonces, uno de ellos, Hircano, pidió ayuda a los árabes. Usted va a ver por ahí, y por ahí va a salir entonces Herodes, que esa es otra historia. Y el otro, Aristóbulo pide a los árabes, e Hircano le pide ayuda a Roma, y ahí es donde entra el general romano Pompeyo. Ese Pompeyo entra con toda la gloria de Roma, ya han acabado con todos los seleucidas por ahí arriba, y van a entrar a Jerusalén en ese caballo, y llama a los dos hermanos que se están matando entre ellos, y pone orden. Roma es el poder, se va a establecer el nuevo orden mundial, ¿sí? Y le va a decir, no más peleas. Aquí manda Roma, usted va para allá, usted va para acá, y Roma es la que manda. Los dos hermanos aceptan, pero Aristóbulos, cuando regresa a Jerusalén, se acuartela en Jerusalén y echa para atrás el trato que hizo con Roma. Entonces, ahora sí Roma va contra él. Entonces, Roma
manda a su general Pompeyo, sitian a Jerusalén y después de 3 meses de sitio a Jerusalén van a masacrar a Judea, que estaba dividido ya. Ya habían los fariseos, los saduceos, los celotes, todo el mundo estaba peleando por lo que le interesaba y todos entre ellos se peleaban. Así que una casa dividida no prevalece. Llegó Pompeyo, acabó con ellos, entró al templo, apartó las cortinas y no encontró ningún dios. Entonces eso le llamó mucho la atención. Roma quitó el poder de los asmoneos, de los reyes israelitas, les quita territorio. Póngase a pensar en lo que está pasando. Todo lo que le va quitando, le está despojando Roma. Lo obliga a pagar tributo a la tierra y pasa a depender la tierra de Judea a la administración romana en Siria. Entonces la economía se vino abajo, tanto por la guerra civil que ellos tenían, ahora por las imposiciones de Roma. Por eso que usted ve cuando llega Yeshua, cómo está la situación con los pobres que hay allí, que los siguen hasta allá, hasta el Monte de los Olivos, y los siguen por todos lados. Y Yeshua decía, ustedes me siguen porque tienen hambre, no porque crean en el Mesías. Son cosas duras que nos muestra el Evangelio. Este caballo negro lo que va a traer es la corrupción romana, ¿sí? Eso se va a apoderar de la vida de Judea. Ahora ellos son los que venden, ponen a mejor postor, por decirlo así, lo que es el sacerdocio. Entonces un sacerdote dice, mira, yo quiero que me pongan, no, ¿cuánto vas a dar tú? Tanto, tú tanto, bueno, se lo doy al que más da. Y eso fue un relajo, o sea, fue una corrupción. Entró la corrupción de Roma. Ya se había sentado el helenismo con todas las depravaciones, ahora entra la corrupción, ¿sí? Y al entrar allí, entra la moneda de ellos, ¿sí? Estaba el dracma griego, ahora entra el denario. Por eso ustedes van a ver el Señor que les dice, ¿qué tiene esta moneda? ¿Qué cara tiene? Era el denario, en la cara de César. Entonces, el salario de un día de trabajo en ese momento era de un denario. ¿Sí? El versículo dice, un denario por 2 libras de trigo. Lo que está diciendo, ahora la economía está en las manos de Roma. Para lograr alcanzar esas 2 libritas de trigo, una persona tenía primero que encontrar trabajo. ¿Sí? Que en esa situación de esa economía destruida era un problema. Entonces, ¿cómo ahora encontrar un trabajo para alimentar a la familia? Las familias usualmente eran numerosas, 5 o 6 hijos. Entonces, era una situación caótica, ¿sí? Por eso que el caballo negro va con una balanza en la mano y va diciendo 2 libras de trigo o 6 de cebada. La gente no tenía que comer, no había trabajo. La economía impuesta por el denario, por Roma, junto con la corrupción, estaba acabando con la población. Así que la gente mayoritariamente se volvió gente pobre. ¿Por qué? Porque creció la opresión fiscal sobre los pobres. Aunque no tenías lo que tenías, tenías que darlo. Es decir, no tengo plata, bueno, ¿qué tienes? Nada, 2 gallinas, venga. O sea, te presionaron hacia la gente, se volvió más pobre. Salen los usureros y sale el bandidaje. Capte todo lo que trae este caballo y llévelo a lo espiritual. Entonces, el modelo de Roma se acomodó en la tierra, se acomodó en Judea, se convirtió como estaba hecho Roma, una élite y gente pobre abajo, y los que le sirven, o sea, el ejército. Acá venía lo mismo, se volvieron los aristócratas que habían salido de los asmoneos, junto con los sacerdotes que vendían el sacerdocio o compraban el sacerdocio, se hizo una élite y los demás eran pobres. Entonces, con esa situación se crea no solo pobreza, sino división. Habían todo aquel que era enfermo, que era publicano, que era pastor, que era prostituta, que era carnicero, que era jornalero, que era mendigo. Las mujeres incluso eran tratadas como pobres, los esclavos ni se diga. Todos eran pobres.
y seguían divididos entre saduceos, fariseos, los esenios que agarraron para el desierto, los celotes que querían matar a cuchilladas a los romanos. Una situación terrible lo que trajo este caballo, o sea, de angustia. Y en medio de todo aquello, el, el, el versículo dice, pero no tocarás ni el vino ni el aceite. Entonces aquí es donde siempre hemos aprendido, no sé ustedes, pero aprendimos, bueno, todo eso va a pasar en el mundo, pero el vino y el aceite somos los escogidos de Dios y no nos va a pasar nada. Eso es lo que hemos aprendido algunos o la mayoría en las iglesias, que el vino y el aceite somos nosotros. Pero realmente lo que he aprendido es que no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que en aquella situación angustiante, el vino, que significa el gozo, la alegría en lo hebreo, y el aceite, que significa la sujeción absoluta a la voluntad de Dios en la Biblia, no fue destruido. Es decir, Pompeyo no destruyó el templo, y en el templo se guardaba, en una de sus grandes cuartos, se guardaba el vino y el aceite con el que se hacían las libaciones del sacrificio. Si la persona llevaba un carnero, un chivo, un ovejo al sacrificio, este animal, antes de que estuviera en el altar del sacrificio, era libado. Libado era que era embarrado con aceite o con vino. Entonces dice, no tocarás el vino y el aceite. ¿Por qué? Porque ahí estaba en el templo una habitación donde se guardaba el vino y el aceite. Entonces, a pesar de la situación económica del en la tierra, el templo siguió vertiendo vino y aceite sobre los sacrificios, los cuales fueron terminados cuando se hizo la última libación verdadera, el último sacrificio verdadero, el de Yeshua. A partir de ahí se acabaron el vino y el aceite. O sea, lo que nos está diciendo esta porción es que el caballo iba a destruir todo, la economía, todo, pero el templo no lo iba a tocar. ¿Por qué? Porque tenía que darse el último sacrificio, el vino y el aceite, lo del Mesías, que lo encuentran en el Salmo 2.6, donde dice, yo, en hebreo la traducción es libación, yo libaré mi rey sobre el monte de Sión, yo libaré mi rey, es decir, era el sacrificio de Mesías. En palabras sencillas, toda la angustia se iba a dar sobre toda la economía, sobre toda la ciudad, pero el templo siguió funcionando hasta que se dio el sacrificio de Yeshua, que es lo que viene ahora. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ir terminando por hoy porque no nos va a alcanzar el tiempo y vamos a leer este pasaje y lo veremos en el próximo viernes. Dice, del 7 al 8 en el capítulo 6, cuando rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. Aquí ya está el último caballo y el último grupo viviente llamando a Juan y le dice, mira, delante de mí estaba un caballo, Shruhim en el hebreo, Shruhim en el hebreo. Quiere decir en el hebreo, pues un caballo moteado, pero el color que pone en el griego es un color, dice amarillo, pero el color Shruhim del hebreo es un verde amarillo. O sea, el caballo, en otras palabras, no es totalmente amarillo. Es un caballo moteado. ¿Moteado en qué? En verde y amarillo, más o menos. Es lo que está diciendo el hebreo. Y dice, y el nombre de su jinete era Muerte y Hades. Allá dice, en nuestra Biblia dice el Sheol. El Sheol lo seguía. En otras Biblias dice, y el infierno lo seguía. Pero en realidad lo que está diciendo ahí es que el jinete era la muerte y lo seguía la tumba. Porque el Hades, para los hebreos, es la tumba. Es el Sheol. Para los griegos era otra cosa, que eso es lo que vino después a impactar. Se lo voy a decir rapidito. En el pensamiento griego existe el dios Hades, ¿sí?
el dios del inframundo. El dios del inframundo era el que juzgaba a todos los difuntos, los recibía, los juzgaba y le decía, usted va para el tártaro, que es la tortura, si se portó mal. Si se portó bien, usted va para el elicio. Entonces, ahí es donde sale aquel tema del infierno, que después lo adoptan los hebreos y lo adoptamos nosotros hasta el día de hoy. Pero fue algo metido por el helenismo. El dios Hades determinaba qué difunto iba para qué lado. Si se portó mal, va al tártaro. El tártaro se convirtió en el infierno. Y si se portó bien, iba para el elicio. El elicio se convirtió en el seno de Abraham. ¿Sí? Y Hades era el dios que decidía para dónde ibas, o sea, era la muerte. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que el jinete era la muerte el que cabalgaba. Aquí no había una figura de un rey o un emperador, sino la figura de la muerte, y detrás de la muerte viene la tumba. Dice, y le fue dada autoridad para matar a 1/4 parte de los habitantes, ¿de dónde? De la tierra, por medio de la espada, el hambre, plagas y los animales salvajes de la tierra. Vamos a dejarlo hasta aquí porque no tenemos tiempo y seguimos el próximo viernes,